Buenas tardes a todos. Bueno, mejor dicho, buenos días. Seguimos con la programación de las jornadas y tengo el honor de presentaros la segunda mesa en la discapacidad psicosocial en la Convención de Derechos de las Naciones Unidas. Y a continuación le cedo la palabra a Hernán San Pietro, él es vocal de derechos de Activament Catalunya, asociación, una de las principales asociaciones de salud mental en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, usuario de servicios de salud mental y psicólogo social. Es miembro del Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones y de la Estructura de Derechos Humanos de la Generalitat de Cataluña. Además, fue uno de los principales impulsores y redactores del informe de la coalición Activament Hierbabuena al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, del que hoy nos vendrá a hablar. Este informe es como respuesta a la evaluación que en 2019 se nos realizó a España por el cumplimiento del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a continuación tengo el honor de presentar a Núria Pi Méndez, que es trabajadora social por la Universidad de Lleida, responsable y coordinadora del área de comunicación e información de la Fundación Suport Girona, durante más de 10 años responsable del área jurídica de la entidad, así como del servicio de asesoramiento de la misma, formadora y conferenciante en jornadas y congresos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido concejal de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de su ciudad de Girona en la última legislatura y está implicada en el desarrollo e implementación de la iniciativa Quality Rights en Cataluña. Esta iniciativa es una iniciativa impulsada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, por el fortalecimiento y la implementación de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Hernán para que prosiga con su discurso. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Hierbabuena y al Principado de Asturias, ¿no?, por organizar estas jornadas y por habernos convidado. Independientemente de la formación o de los espacios de representación, yo siempre explico que hablo desde el lugar de persona psiquiatrizada, ¿no? Y siempre me pasa que tengo más diapositivas o contenidos que tiempo, ¿sí? Este año tengo la excusa que Tomás me pidió hablar de muchas cosas, ¿sí? Y así que no sé hasta dónde puedo profundizar en cada una de ellas. Por eso, si yo estoy hablando y alguien dice, esto no lo entiendo, quiero que se explique mejor, paramos, lo explico, y si no vemos todas las diapos no pasa nada, ¿sí? No hay ningún problema de esto. Vale. Primero de todo, como una pregunta para el público, ¿no? ¿Por qué la Declaración Universal de los Derechos Humanos se llama universal? ¿Por qué no se llama simplemente Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué la palabra universal? ¿Qué pensáis de eso? Porque es para todos, ¿no? Sí. Vale, nos puede parecer así gracioso, ¿no? Pero es que resulta que esto ya lo hubo, ya existió, ¿sí? Cuando fue la Revolución Francesa tuvieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que efectivamente solamente se refería a los hombres, no a las mujeres, y a los que tenían los derechos de ciudadanías. Obviamente no se refería a las personas de las colonias, ¿sí? No todo el mundo tenía el derecho a ejercer estos derechos, digamos, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si son universales, ¿no?, ya fueron desde la primera declaración de 1948, ¿cómo es que hubo que hacer sucesivas convenciones, ¿no? Yo qué sé, sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial, ¿no?, sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, sobre los derechos del niño, ¿sí? Esto es porque hubo que especificar que, aunque no fueran blancos, aunque no fueran hombres y aunque fueran menores de edad, pues también eran personas y por lo tanto también tenían derechos humanos, ¿no? Y en todo caso es no solamente que tienen los mismos derechos, sino cómo hay que interpretarlos para que se puedan aplicar en igualdad de condiciones. Y se tomaron 60 años, ¿sí?, desde el año 48 al año 2008, que entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para reconocer que las personas a las que se nos identifica o atribuye un problema de salud mental también somos personas y por lo tanto también tenemos, ¿no?, derechos humanos, ¿sí? Vivimos durante esos 60 años en una situación de excepcionalidad jurídica, porque hubo toda una serie de tratados, ¿sí?, de Naciones Unidas, con unos nombres que se quedaban a gusto, ¿no?, como Tratado de los Derechos de los Impedidos y cosas así, ¿sí?,
que lo que planteaban era una situación de excepcionalidad jurídica, ¿sí? A mí me gusta decir esto, ¿no? De que somos un colectivo asterisco, estos son los derechos humanos o estos son los derechos, asterisco, pie de página, para estas personas no se aplica, ¿sí? Ahora hay que dejar de pensarnos de esa manera, ¿sí? Cuestiones básicas de la Convención. El considerado de momento el principal tratado de derechos humanos del siglo XXI, es el primero específico sobre la discapacidad. A diferencia de los anteriores, en su inmensa mayoría fue redactado por la sociedad civil, por entidades que nos representan, ¿no? a las personas, las propias personas, ¿no? de la sociedad. En nuestro caso nos representó la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría, a través de Tina Minkovic, ¿no? que es una de las personas que se le atribuye la redacción del artículo 12, que es el principal cambio de esta convención. Fue aprobado en 2006 en Nueva York y entró en vigor cuando fue firmado y ratificado por 20 países, ahora ya son muchos más, en el año 2008. España fue uno de los primeros países que firmó y ratificó la convención. Firmar y ratificar la convención no es solamente, digamos, postureo, es una cuestión que tiene implicaciones jurídicas, ¿sí? Firmar y ratificar la convención significa que se incorpora al marco jurídico estatal que está por encima de todas las leyes, incluyendo las leyes orgánicas, y que incluso la Constitución debe interpretarse en consonancia con los tratados de derechos humanos firmados y ratificados, ¿sí? Y bueno, básicamente supone un cambio en la comprensión de la discapacidad, lo que explicaba antes Tomás, ¿no? Nosotros venimos de un modelo, y todavía estamos, ¿no? biomédico, en la cual la discapacidad se entiende como una deficiencia o una tara de la persona, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, desde fuera de la persona necesita, digamos, un control, una gestión, ¿no? de esa discapacidad, digamos, ¿no? Y lo que plantea la Convención es un modelo social relacional en el cual, digamos, lo que hay, ¿sí? es unas determinadas necesidades, ¿sí? de ajustes necesarios, ¿no? y sistemas de apoyos, porque lo que falla es, digamos, entre esas necesidades y ajustes que necesita la persona para poder participar plenamente en la sociedad y las barreras que hay en el entorno, ¿sí? Lo que hay que trabajar entonces no es la tara de la persona, porque no se parte de la idea de que la persona tenga una deficiencia o una tara, sino que lo que hay que trabajar son esas barreras del entorno para posibilitar o facilitar la plena participación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda muy fácil, ¿sí? ¿Verdad que las personas no vemos en la oscuridad? ¿Sí? Si alguien ve en la oscuridad, no se lo explique a su psiquiatra, pero sí, por regla general no vemos en la oscuridad, ¿sí? Y no encerramos a las personas de noche, ¿no? Lo que nos hemos inventado es la iluminación, ¿no? Un sistema, ¿no? de iluminación pública y todo un lenguaje a través de las luces, semáforos, intermitentes, etcétera, que nos permiten a las personas seguir participando, ¿no? plenamente, aunque no tengamos esa capacidad de ver en la oscuridad, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo para las necesidades específicas de apoyo y ajuste que tenga cada colectivo, ¿sí? Hay algunas que, si las necesidades, digamos, son físicas, la discapacidad de ajustes, son físicas, la discapacidad es física, por ejemplo, las rampas, ¿sí? los ascensores para poder entrar al metro, etcétera, ¿sí? Si las necesidades son sensoriales, ¿no? por ejemplo, que el semáforo tenga ruido, que haya rugosidades en la calle, etcétera. Si las necesidades de ajustes son físicas, la discapacidad es física. Si las necesidades de ajustes son cognitivas, la discapacidad es intelectual, y si las necesidades de ajustes y sistemas de apoyos son psicosociales, la discapacidad es psicosocial. Por eso no se habla de discapacidad mental, sino de discapacidad psicosocial, ¿sí? Ese es el principal cambio. Por eso, lo que plantea, digamos, es, digamos, pensar de manera diferente a lo que estamos haciendo incluso a día de hoy, de dónde está el problema, qué hay que hacer para resolverlo, cuál es el papel de la propia persona afectada y cuál es el papel del entorno, ¿sí? Una de las cuestiones básicas a tener en cuenta, ¿sí? de las personas a quienes se nos identifica o atribuye una discapacidad psicosocial o un problema de salud mental, ¿sí? Me agrada remarcar esto, ¿no? Es que suele haber, ¿sí? Un entorno, ¿sí? que es socialmente inaccesible, económicamente difícil, legalmente excluyente, emocionalmente aislado, ¿no? Básicamente lo que hay que trabajar es, digamos, para mejorar las condiciones y características del entorno, para que las personas dejen de tener esa soledad no deseada, todas esas dificultades para participar, o que dejen de estar en situaciones de exclusión social como estamos habitualmente las personas psiquiatrizadas, ¿sí? Eso es como lo fundamental de dónde está el problema y qué hay que hacer, ¿sí? También pongo siempre el mismo ejemplo, yo que soy argentino de origen, ¿no? En las décadas del 90 había todo este discurso público, ¿no? De que había ola de inseguridad. Reacción necesaria de las políticas públicas, pues más seguridad y más control, ¿no? Ahora, si hubiesen dicho ola
de pobreza, de exclusión social y de marginación, pues las políticas públicas no tendría ningún sentido poner más policías o más control social. Lo que deberían hacer es más políticas públicas para abordar la exclusión social, la pobreza y la marginación, ¿sí? Pues es exactamente lo mismo. Comencemos a hablar de dónde está el problema para comenzar a repensar las políticas públicas, ¿no? Y las prácticas de abordaje de esos problemas psicosociales. Vale. Obviamente no me daría el tiempo para poder extenderme y explicar, digamos, todo el marco de la Convención. Simplemente que hay algunos artículos de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad que son como los fundamentales, los caballitos de batalla a partir de los cuales, ¿sí? El activismo loco a nivel estatal y a nivel mundial está promoviendo cambios, está luchando para que se consigan cambios en las políticas públicas de abordaje de los problemas de salud mental, ¿sí? Estos artículos como fundamentales son el artículo 12 de igual reconocimiento como persona ante la ley, el artículo 15 de protección contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 19 del derecho a vivir de forma independiente a ser incluido en la comunidad, y los subartículos, porque en realidad está de manera transversal, pero aquí lo dicen más explícitamente, 4.3 y 33.3 de participación de las propias personas y las entidades que nos representan en la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es lo que estaba planteando hace un rato Tomás también, ¿sí? Vale. ¿Qué es lo que dice el artículo? Yo voy así, digamos, he puesto el play y voy, porque quiero decir muchas cosas, pero si alguien me dice pausa, lo explicamos, no, profundizamos más, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el artículo 12 de igual reconocimiento como persona ante la ley? ¿Sí? Son 5 puntos, son bastante simples, ¿sí? El primero es que tenemos igual personalidad jurídica, es decir, tenemos los mismos derechos que el resto de la población, ¿sí? Y hasta aquí nos decían desde antes que sí, esto ya se cumplía, ¿sí? Pero además hay igual capacidad jurídica, es decir, tenemos derecho a ejercer esos derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿sí? No te pueden limitar el ejercicio de tus derechos, ¿sí? Para que esto sea real, no es solamente que tenemos los mismos derechos, tenemos derecho a ejercerlos, sino que dice en igualdad de condiciones con las demás personas. En igualdad de condiciones con las demás personas, para que sea cierto, necesitamos un sistema de apoyos y salvaguardas, ¿sí? Lo que decíamos antes, ¿no? Para que las personas, digamos, con discapacidad visual puedan funcionar plenamente en la sociedad, pues necesitarán un sistema, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, que en el metro el suelo te vaya indicando por dónde vas caminando, ¿sí? O que los semáforos tengan ruiditos. Pues nosotros también necesitamos que esto se comience a implementar, este sistema, ¿no? De mecanismos, estrategias, recursos formales o informales y los seguros jurídicos. Ahora les voy a explicar un poquito mejor estos dos. Y que esto también aplica a los asuntos económicos, es decir, que las personas tenemos derecho a gestionar nuestros propios recursos económicos con independencia de la valoración que se haga de nuestra capacidad mental o de la capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Ya vamos a ver que esto no es dejar a la gente la buena de Dios. Fundamental para tener en cuenta esto, ¿sí? La capacidad jurídica incluye la capacidad legal, es decir, la potestad de derechos y la legitimidad para actuar. Es decir, esta trampita que nos habían estado haciendo, ¿no? En el Estado español durante muchos años, porque incluso hubo una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, diciéndonos que teníamos los mismos derechos, pero se nos podía modificar la capacidad de obrar. No, eso es una vulneración grave del marco jurídico internacional de los derechos humanos. No te pueden modificar la capacidad de obrar, ¿sí? Fundamental, es diferente la capacidad mental de la capacidad jurídica. La capacidad mental es una valoración subjetiva que se hace, ¿sí? Que tiene que ver con la aptitud para tomar decisiones, que obviamente que es fluctuante entre las personas y a lo largo de la vida, no tenemos toda la vida la misma capacidad para tomar decisiones, y la capacidad jurídica es universal, ¿sí? Y la tienes por el hecho de ser persona. Por lo tanto, no te la pueden limitar ni por un criterio de condición, como podría ser, ¿no? el hecho de tener afectada la capacidad para tomar decisiones, ni por un criterio de estatus, como sería un determinado diagnóstico, ni por un criterio de resultado, como podría ser la valoración de peligrosidad, la prodigalidad, etc. Esto es explícito, ¿eh? Han sacado la observación general número 1, donde explica que todo esto que estaban haciendo los estados, pues no se puede hacer, ¿sí? Vale. Y lo fundamental no es que hay que proteger a la sociedad de la persona, sino a la persona de la injerencia de terceros, ¿sí? Para que se respeten su voluntad y preferencias, ¿sí? Y que esto incluye, ¿no? Esta protección, digamos, de la potestad de la persona para tomar decisiones, es en todos los ámbitos de la vida, incluyendo tratamientos médicos,
la vida independiente, es decir, dónde y con quién vivir, o cuestiones financieras, ¿sí? Más reciente, informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, plantea explícitamente una serie de regímenes o marcos jurídicos que hay que abolir o prohibir, ¿sí? Hay que abolir la tutela plena y parcial. Algunos nombres no existen aquí, por ejemplo, en Sudamérica se habla de interdicción cuando aquí hablamos de tutela, por ejemplo, ¿no? Hay que abolir la tutela plena y parcial, la interdicción judicial, la curatela, la caraduría y las leyes sobre salud mental que permiten el tratamiento y el internamiento involuntarios. Esto tiene que desaparecer de los marcos jurídicos estatales y autonómicos, ¿sí? Pues ¿qué hay que promover a cambio? Pues lo que plantean es esto, ¿no? Desarrollar arreglos de apoyo de diferentes intensidades, oficiales y oficiosos. Eso suena como raro y ya lo vamos a explicar, ¿sí? Digamos, serían como formales e informales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entre los acuerdos estos oficiosos o informales también se incluyen, ¿no? Las redes de apoyo, los acuerdos de apoyo, los grupos de apoyo entre pares o de autoayuda, apoyo para defensa de intereses propios, defensa independiente y directivas anticipadas. Estos son sistemas, ¿no? que los estados deberían promover, facilitar, desarrollar, etc., ¿sí? Para reemplazar el modelo anterior que teníamos, ¿no? Que son de sustitución de la capacidad jurídica, es decir, que alguien decide por ti, ¿sí? Yo a veces lo digo y lo doy por hecho. Todo el mundo tiene claro lo que son las tutelas y las curatelas, o lo que eran las tutelas y las curatelas. A veces lo digo y no todo el mundo lo tiene tan claro. Lo digo muy rápido, porque me estoy comiendo mucho tiempo, ¿sí? Básicamente es que a través de un proceso judicial se determina que tus competencias para tomar decisiones no son propias de un adulto racional y por lo tanto un juez decide que otro adulto que sí tiene esas competencias para tomar decisiones racionales o una fundación tutelar decidirá por ti en todos los aspectos de la vida. Eso es una tutela, ¿sí? Por lo tanto, tú no te podías casar, abrir una cuenta en un banco, decidir marcharte de casa y vivir de forma independiente, etcétera, ¿sí? Y una curatela es lo mismo, pero solo en algún ámbito de la vida, ¿sí? Por ejemplo, esto era un clásico en el tema de la gestión del dinero. Ahora, ¿cómo puedes hacer una vida independiente como un adulto, ¿sí? Responsable, si no puedes gestionar tus propios recursos económicos, ¿no? Esto tiene que desaparecer, ¿sí? Artículo 15, protección contra la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el marco de la Convención, ¿qué prácticas cotidianas, ¿no? Transversales, estructurales en el sistema de salud mental están tipificadas como inhumanas, crueles y degradantes? Los ingresos involuntarios, la medicación forzosa, la contención mecánica, la reclusión y el aislamiento y la terapia electroconvulsiva sin consentimiento informado o con consentimiento forzado, ¿sí? Eso dicen, ¿cómo con consentimiento forzado? Pues era un clásico que o vienes y te la haces o te mandamos a la ambulancia, te ingresamos involuntariamente y te la hacemos igualmente, ¿sí? Esto es un clásico, ¿sí? Y cuando este tipo de prácticas se aplican como un castigo, pues pueden ser consideradas como una forma de tortura, ¿sí? Esto es un clásico de la contención mecánica como castigo, pues esto, ¿no? A la gente le suena mal. Igual por eso después no vienen aquí los que están en los entornos hospitalarios, ¿no? Pero a la gente le suena mal reflexionar que en su práctica cotidiana igual está torturando gente. El artículo 15 sobre el derecho de vivir de forma independiente de ser incluido en la comunidad, básicamente, resumiendo mucho, este artículo plantea que las personas tienen derecho a escoger el lugar de residencia, dónde y con quién vivir, que lo que necesitan, ¿sí? Más que la institucionalización, es acceso a servicios de atención domiciliaria y apoyo en la comunidad, lo que estaban hablando antes, ¿no? De la asistencia, y que las instalaciones y servicios comunitarios deben ser inclusivos. No me va a dar tiempo para desarrollarlo porque podríamos explicar perfectamente el modelo de la casa mama de Trieste, sino igual después en la ronda de preguntas, ¿sí? Y lo que decíamos de la participación, ¿no? Que en el marco de la Convención, ¿no? El marco jurídico internacional de derechos humanos dice, ¿sí? Que las personas con discapacidad o las entidades que nos representan deben participar en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas públicas, ¿sí? Y en el seguimiento, ¿no? Para saber si se está cumpliendo, ¿no? Con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Eso es fundamental, no terceros, sino nosotros mismos. Y esto he puesto un copy-paste directamente para que lo dice clarísimo, ¿sí? Hay que distinguir entre organizaciones de personas con discapacidad de las organizaciones para las personas con discapacidad. En este sentido, digamos, la mayoría de sus miembros y de las juntas directivas deberían ser
constituido por personas con discapacidad, ¿sí? Que los demás está muy bien que nos apoyen, pero la representación tiene que ser en primera persona, ¿sí? Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Marco Jurídico Internacional de Derechos Humanos. Y si no, estamos vulnerando derechos humanos. Digamos, para que esto no se quede, digamos, en el papel y ya está, la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en general el marco jurídico de derechos humanos de Naciones Unidas tiene mecanismos para promover cambios, ¿sí? Lo que decíamos antes, son jurídicamente vinculantes, los estados están comprometidos a cumplirla, ¿no? Si la han firmado y ratificado, y por lo tanto a modificar todo su marco legal. Y para que se pueda, digamos, hacer un seguimiento de que se está cumpliendo, existen mecanismos de control ciudadano, ¿sí? Los Estados miembros de Naciones Unidas deben pasar observaciones periódicas cada 5 años. En el caso del Estado español una vez se pegó 10 años, ¿sí? sin pasarlo, ahora toca de vuelta el 2024. Digamos, estos mecanismos de control ciudadano se refiere a que la propia sociedad civil puede presentar informes alternativos o sombra explicando qué es lo que no está cumpliendo, cuáles son los derechos que está vulnerando y cuáles son los cambios, ¿no? que propone la propia sociedad civil, ¿sí? Que esto fue precisamente lo que hicimos en 2019 entre Activamente y Hierbabuena, ¿sí? Que fue hacer una lectura de leyes y búsqueda de artículos en el marco jurídico estatal, recoger testimonios de vulneración de esos derechos, elaborar un informe y llevarlo a Naciones Unidas, hacer una ronda previa de reuniones con diferentes miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tuvimos una comparecencia privada. Esto aquí nos puede sonar un poco raro, pero en otros lugares del mundo los activistas los matan, ¿sí? Por eso, digamos, no son públicos, ¿no? Las comparecencias de la sociedad civil en Naciones Unidas. Y después, digamos, también presenciamos la comparecencia del Estado español y podíamos hacer comentarios mientras el propio Estado español estaba haciendo su comparecencia, ¿sí? Ese informe dio lugar a el informe que nosotros llevamos dio lugar y todo ese proceso a unas observaciones finales en donde Naciones Unidas especifica cuáles son las leyes que el Estado español debe derogar o debe modificar, ¿sí? Eso fue en el año 2019. En estos procesos, sí, algunas leyes, digamos, no solamente del nuestro, sino, por ejemplo, la primera venía del proceso anterior, que lo debían, que ya estaba estipulado del informe anterior, en lo que igual suena como muy extraño, ¿no? Pero hasta el año 2018 las personas incapacitadas judicialmente por motivos de salud mental o discapacidad intelectual en el Estado español no podían votar, ¿no? La restitución del derecho a voto es de hace 5 días, diciembre del 2018, ¿sí? El feminismo, ¿no? Comenzó con el movimiento de las sufragistas hace más de 100 años, pues nosotros, si nos tenemos que comparar, llevamos 5, ¿sí? De tener derecho, nos consideren, ¿no? Ese derecho básico de ciudadanía que es el tener el derecho a voto, ¿sí? Más reciente todavía, ¿sí? Hace 3 días, ¿sí? Diciembre del 2020, ¿sí? Se eliminó las leyes que permitían, ¿no? Se derogaron leyes que permitían la esterilización forzada o no consentida, ¿sí? Durante muchísimas décadas, ¿sí? Era una práctica habitual la incapacitación de, sobre todo mujeres, miles de mujeres, ¿no? Incapacitadas judicialmente precisamente por solicitud de la familia para poder hacer una esterilización forzada o no consentida, ¿sí? Eugenesia social. La eugenesia social en el ámbito de salud mental, lo de discapacidad, aquí en el Estado español, no ha cumplido ni 3 años que se ha eliminado, ¿sí? Y más reciente, ¿no? Fue la modificación de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Básicamente, esta reforma legislativa de hace poco más de 2 años eliminó del marco jurídico estatal las tutelas, ¿sí? Que está muy bien, pero mantiene las curatelas y muchas otras formas de sustitución de la capacidad jurídica, ¿sí? Está bien el cambio, pero se ha quedado muy corto, ¿sí? ¿Qué tienen en común todos estos cambios legislativos que hemos visto? Pues que no aplican o no afectan entornos sanitarios, ¿no? No han tocado la vulneración de derechos en los entornos de ingresos hospitalarios. No han tocado nada, ¿sí? A mí me gusta decir que parece que están planteados o pensados como territorios inhumanos en los cuales los derechos humanos quedan cancelados. Vale. Si seguimos mirando las observaciones finales del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que le ha hecho a España en el año 2019, todavía quedan una serie de cambios legislativos que están pendientes de hacerse, que están marcados allí, cuáles son. No hay que ponerse a pensarlos, ya nos lo ha dicho Naciones Unidas cuáles son, ¿sí? El artículo, por ejemplo, hay muchos más, ¿eh? El artículo 763 del enjuiciamiento civil, el artículo 9 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente,
y el artículo 156 de la Ley Orgánica 10.1995 del Código Penal. Básicamente son artículos que permiten, son los que legislativamente hacen, digamos, aplicable los ingresos forzosos y digamos, la medicación o los tratamientos involuntarios. Este es el marco jurídico que permite que en el ámbito sanitario se sigan haciendo estas prácticas. Estos son contrarios a los derechos humanos y hay resoluciones de Naciones Unidas pidiendo que esto hay que modificarlo o derogarlo, ¿sí? Hay otros cambios, digamos, que están pendientes, ¿sí? Y por lo menos que ya empezaron a aparecer, ¿no? Que yo creo que se perderá. Por ejemplo, se va a perder por el camino, porque lo promovía el Grupo Confederal, Unidas Podemos, En Común Podemos, etcétera, que era la Estrategia Española sobre la Discapacidad 2230, ¿sí? Que tenía por primera vez, aparece un artículo, digamos, entre los objetivos estratégicos de un plan estratégico del Gobierno de España, modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Que es uno de estas leyes o de estos marcos jurídicos que permitían, ¿no? los ingresos y los tratamientos involuntarios, ¿sí? Esto apareció por primera vez, ¿sí? El año pasado, ¿no? El año pasado sí apareció por primera vez esto en un plan estratégico, a saber ahora qué pasa, ¿no? con el cambio de la configuración del gobierno. Vale. Las cosas de Palacio van despacio. Conseguir cambios legislativos a veces es cuestión de décadas. Vamos muy lentos, ¿no? Pero ¿qué más podemos hacer además de luchar por los cambios legislativos? Hay muchas otras cosas que podemos hacer, ¿sí? Bueno, en este caso también hay leyes autonómicas, no solamente hay leyes estatales. En el caso de España, en el caso de Cataluña, se ha reformado el Código Civil de Cataluña y no solamente desaparecieron las tutelas, sino también las curatelas, ¿sí? Que han sido reemplazadas por una figura que ya existía, que es la asistencia, ¿sí? Que cumple funciones similares a las curatelas, pero no te la pueden imponer contra tu voluntad, no te las impone un juez. Y además, si la propia persona no está de acuerdo, digamos, en cómo se está llevando a cabo ese pacto o esos acuerdos, por ejemplo, en la gestión del dinero, puede revocarla, puede pedir su sustitución, puede cambiarla, etc. Todo muy bien. Lo único que en Cataluña se mantiene la asistencia por representación, que es para casos, digamos, judiciales, ¿sí? Por ejemplo, que haya habido un delito o una cosa así, y este es exactamente igual que la curatela, aunque se llame asistencia por representación. Siempre existe el riesgo, ¿no? Que por la excepción se cuele la norma, ¿sí? Pero esto sigue estando presente aunque haya habido este cambio, ¿sí? Igual después sí, lo voy a explicar mucho más, mejor, ¿sí? Cuestiones también fundamentales y significativas, ¿sí? Estos son de políticas públicas, esto no es legislativo, ¿sí? En Cataluña, desde junio del año pasado, se ha iniciado un cierre progresivo de la larga estancia psiquiátrica, ¿no? Que es la forma en cómo le llaman al manicomio desde hace muchos años. Le llaman larga estancia psiquiátrica para que no suene tan mal, ¿sí? Pero es que había decenas de miles de personas, ¿no? en la larga estancia psiquiátrica, ¿sí? No lo cierran, ¿no? Porque también existe esto, ¿no? Que las instituciones institucionalizan, no pueden, ¿no? digamos, echar a la gente a la calle y a la buena de Dios, ¿sí? Sino lo que hacen es que no se ingresa más nadie nuevo de larga estancia. La gente que está hace 20, 30, 40 años, pues ahí se va a morir, ¿sí? Pero por lo menos no hay nuevos ingresos de larga estancia psiquiátrica y la idea es que, pues a medida que se vaya muriendo la gente, se vaya cerrando la larga estancia psiquiátrica, ¿sí? Vale. Otras cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, ¿no? con recursos o materiales, digamos, incorporar nuevos recursos a la cartera de servicios, ¿no? Nuevas posibilidades, ¿sí? Seguro que aquí también existe desde hace muchísimos años, porque es parte del modelo biomédico, ¿no? Lo que era la psicoeducación, ¿sí? Que era enseñarle a la gente, ¿no? Que era crónica, ¿no? Machacarle la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento farmacológico, etc. Sí, es un modelo anterior, ¿sí? Desde el cambio de perspectiva y de modelo, ¿no? De atención orientada a la recuperación y basada en derechos, ¿sí? Si entendemos la recuperación mucho más allá, ¿sí? De la simple reducción de síntomas o la funcionalidad, ¿sí? Si entendemos la recuperación, como se hablaba antes, ¿no? Vinculada al proyecto de vida, ¿sí? Que las personas no puedan vivir la vida de acuerdo a sus propias preferencias y valores, ¿sí? Obviamente tienen que tomar sus propias decisiones, no te lo puede decidir alguien más, ¿no? Cómo es la vida que quieres vivir o cuál es tu proyecto de vida, ¿sí? Y nosotros tenemos hace muchos años
la mentirijilla de atención centrada en la persona, pero es atención centrada en la persona sin la persona, porque en realidad es un eufemismo de personalizado, ¿no? Digamos, un equipo interdisciplinario toma las decisiones por ti y plantea, digamos, cuáles son tus objetivos de recuperación, qué recursos vas a utilizar, qué itinerario sigues, etcétera, ¿sí? Pues ya tenemos desde hace muchos años, tenemos desde hace nada, ¿sí? Hace muchos años que lo estamos luchando, ¿sí? Esto es parte, digamos, de los reclamos históricos del activismo loco, de los mapas locos. Esto ya lo ha incorporado como un recurso básico la OMS, entre los Quality Rights, de los que nos va a hablar luego la Nuria, ¿sí? Y ya lo tenemos, por ejemplo, en la cartera de servicios de Cataluña, que este año se ha hecho la primera evaluación, se ha implementado, no es un piloto, pues se ha implementado en 14 SRCs, y la idea es que se incorpore a la cartera de servicios una herramienta de planificación de la recuperación, en la cual la propia persona, ¿sí?, puede decidir, ¿no?, con o sin apoyo, cuáles son sus objetivos de recuperación, quiénes son sus personas de apoyo, qué itinerario va a utilizar, qué va a seguir, cuáles son los recursos, etcétera, ¿sí? Dos materiales, lo explico como rápido para que se entienda qué es esto. Por una parte, digamos, tiene un material que le ayuda a entender la gente esta idea de recuperación, que no se refiere a la recuperación clínica, sino que se refiere a la recuperación personal, ¿sí? Y que te ayuda a encontrar recursos que cada uno puede escoger, ¿no?, para hacer su propio plan. Recursos que puedes tener en ti mismo, en tu entorno próximo, en la comunidad de verdad, ¿no?, en los entornos asistenciales, en los recursos de atención profesional y en los recursos de apoyo mutuo, ¿no? Y no te los dicen abstractos, sino, por poner un ejemplo, recursos en la comunidad. Hay muchas personas, lo hablábamos antes, ¿no?, que cuando uno lo jubilan, sí, que ahora qué sigue de mi vida, ¿no? Pues cuando te incapacitan laboralmente, ¿ahora qué hago de mi vida? Por ejemplo, ¿sí?, que puedas encontrar un sentido a partir del voluntariado, pues tiene links digamos, para que puedas acceder y que puedas hacer búsquedas en función del territorio en el que vives y en función de tus intereses, donde podrías participar y hacer voluntariado, por ejemplo, ¿sí? Y te enseño a utilizar este tipo de recursos, ¿sí? Y después, materiales para su elaboración, con toda una serie de apartados con preguntas para ir rellenando, ¿sí?, hágalo usted mismo, ¿sí?, en las cuales, por ejemplo, se trabaja, ¿no?, qué cosas puedo hacer o debería hacer en mi vida cotidiana o regularmente que me generan bienestar, ¿no?, que, digamos, la salud mental no es solo ausencia, ¿no?, de síntomas o de malestar, sino que tiene que ver con el bienestar. ¿Qué cosas debería hacer o evitar hacer para reducir los riesgos de tener recaídas? ¿Cuál es mi proyecto de vida, ¿no?, para qué vivir, ¿no?, cuáles son mis objetivos en este momento, ¿no?, poder construirlos, identificarlos, ¿sí? El espejo de las recaídas, mirar de las recaídas, es, digamos, identificar esas lucecitas rojas que te están avisando que las cosas se están torciendo, ¿no?, aprender a identificarlas y que te puedas hacer tu propio seguimiento. Pongo un ejemplo concretísimo mío, en este sentido. Por ejemplo, yo duermo con una de estas bandas, ¿sí?, que a mí me dicen la cantidad que duermo y la calidad del sueño, y yo me puedo hacer un seguimiento para saber si necesito o no necesito a veces tomar, ¿no?, rescate para dormir mejor, ¿sí? Y me lo puedo hacer este seguimiento yo mismo, porque, ¿no?, digamos, ya tengo algo que, ¿no?, que más allá de cómo yo crea que he dormido, pues me lo dice exactamente, ¿sí? Eso me sirve, por ejemplo, para detectar si las cosas se están torciendo en el sentido de que estoy durmiendo menos de lo que debería, ¿sí? Otra cosa que yo tengo, por ejemplo, es que cuando me empiezo a encontrar mal, pues estoy como más irritable. ¿No?, y me doy cuenta igual cuando ya es tarde, porque ya me he enfadado, digamos, ¿no? Pero me doy cuenta, ¿sí? Pero hay otras cosas que me pasan que yo no me doy cuenta, ¿no? No tengo la posibilidad de darme cuenta, ¿sí? Yo qué sé, por ejemplo, esa vivencia de que hay como malas intenciones en el entorno, a mi alrededor, que la gente tiene, ¿no?, como, no sé, como mala leche o que me quiera hacer mal y demás, ¿no? Para mí es cierto porque yo lo estoy viviendo, ¿sí? Pero tengo personas que me conocen cuando estoy bien, cuando estoy mal, ¿no?, que son de mi entorno y saben, ¿no?, digamos, lo que me sucede, y que si me dicen que lo que estoy viviendo no está sucediendo, pues yo ya he aprendido que me va bien hacerles caso. Sí, pero hemos quedado que hablar un poquito más. Hemos hablado casi a 35, 40, sí. Teníamos este ratito, sí, me quedan un poquito más. Sí. El plan de crisis es la PDA, que ahora explicamos, y una agenda de aprendizaje para que puedas sistematizar tu propia experiencia. ¿Qué me ha servido, qué no me ha servido? ¿Quién fue un apoyo, quién no fue un apoyo? ¿Cuáles fueron mis objetivos en su momento? ¿Cuáles tengo ahora? Etcétera, ¿sí? Esto ya se incorpora de momento en los servicios de rehabilitación comunitaria
y ya lo estaban usando de antes informalmente, pero también se está evaluando en algunas unidades de hospitalización psiquiátrica de subagudos, por ejemplo. Esto ya existe en la cartera de servicios, no está generalizado. Comienza ya también la implementación de la planificación de decisiones anticipadas. ¿Qué es esto? ¿Sí? Pues que puedas dejar establecido, en el caso de que tengas una recaída o una nueva crisis de salud mental, qué quieres que se haga, ¿no? ¿Cuáles son tus preferencias en caso de tener, ¿no?, una nueva crisis o recaída? ¿Sí? Y decisiones que son clínicas y decisiones que no son clínicas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña ya existe en la cartera de servicio el ingreso domiciliario, es decir, si yo vuelvo a tener un episodio de manía, en lugar de que me ingresen en el hospital, pues que me pueda quedar en casa, que gente de mi entorno de apoyo firme y se comprometa a pasar la crisis conmigo y que, digamos, de los servicios, pues que vengan, ¿no?, a visitarme a mi casa en lugar de tenerme encerrado fuera de mi entorno. Eso ya existe en la cartera de servicio y ya se puede dejar establecido. Es una decisión clínica. Y hay decisiones que no son clínicas y que son igual o más importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién se va a quedar con la llave de mi casa yo qué sé, para sacar a pasear al perro, para que no se me muera o para que no se lo lleve, ¿no?, la protectora de animales? O incluso, ya no digamos si tienes hijos, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque si se los llevan los servicios sociales, recupéralos. Y el malestar, ¿no?, y el sufrimiento que puede generar en las personas un ingreso en una situación de esta. Que eso quede pactado y que quede acordado y que quede registrado en la historia clínica. Me ha matado el cambio, bueno, me han quedado las diapositivas un poco extrañas por la configuración en aquí, pero vale, iba a decir, ya existe ahora en Cataluña, empezamos ya, ¿sí? Y por eso también quería hablar con la Dirección de Salud Mental de aquí, el proyecto Advance, que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que está liderado por la Universidad de Barcelona, y que básicamente incluye primero un mapeo de conocimientos y actitudes de todas las partes, los profesionales, el entorno de apoyo, las propias personas en relación a la implementación de la PDA, crear un programa consensuado de formación para todas las partes, para que la gente aprenda a elaborar una PDA, tener instrumentos de evaluación, porque esto no es una intervención clínica, hay que evaluar otras variables que no son clínicas, ¿no? Calidad de vida, relación terapéutica, etcétera, ¿sí? Y realizar una implementación evaluada, ¿sí?, un seguimiento de varios años en relación a lo que implica tener una PDA, ¿sí? Este es un proyecto que ya ha comenzado, ¿sí? Hay muchos otros recursos que ya vienen de antes y que tienen que ver con el cambio de modelo. Por ejemplo, ya tenemos un programa de grupos de ayuda mutua en Cataluña, grupos de apoyo mutuo desde hace ya muchos años, que tiene el apoyo de las instituciones. El apoyo de las instituciones no quiere decir que se hacen GAMS dentro de las instituciones, aunque a veces también, ¿sí?, sino básicamente en que saben que hay un recurso en la comunidad, ¿no?, fuera de la red asistencial, que a la gente le sirve y promocionan que la gente participe. Desde la administración pública hay dinero para hacer formación continuada para que haya estos grupos. Activamente, por ejemplo, tenemos 14 grupos de apoyo mutuo alrededor de Cataluña, pero hay otras entidades que también tienen. Ya hace algunos años que se está trabajando para incorporar en la cartera de servicios los agentes de apoyo entre iguales, ¿sí?, que sería como la profesionalización, ¿no?, de la experteza por experiencia, ¿sí? Ya hay 2 universidades con programas de formación, ya se han hecho pilotos evaluados, y ahora falta que, digamos, haya la voluntad política y haya dinero y una manera de organizarlo. Sobre todo lo que falta es la equiparación a una otra categoría profesional para poder contratarlos. Ya está, eso es, me está avisando a mí que me calle. Sí, participamos en la formación de profesionales de salud mental, ¿no? En MIRPIREI, los que están haciendo la residencia para ser psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras de salud mental, nos contratan de los servicios para hacer formación continuada, etcétera, ¿sí? Estamos participando en algunos prestadores de servicios haciendo un acompañamiento al cambio de modelo, ¿sí? Por ejemplo, esto, digamos, contratados, ¿no?, para hacer este tipo de trabajo. Y todo esto, digamos, que está sucediendo, es posible, ¿sí?, porque desde hace muchos años tenemos representación en primera persona en los espacios en los cuales se deciden las políticas públicas de salud mental y adicciones de Cataluña. Lo que decía antes y lo que planteaba Tomás, digamos, para promover un cambio, para que haya todo esto, pues es fundamental también que se nos escuche cuáles son nuestras prioridades, cuáles son, ¿no?, nuestras reclamaciones históricas, ¿sí? Gracias. Bien, buenos días. Solo me ha robado 7 minutos, veo.
Ya intentaré poder ajustarme un poco más al tiempo que acordé con Tomás. Primero de todo, agradecer que haya estas jornadas. Creo que son muy necesarias y además, sobre todo, haciéndolo en un espacio educativo, ¿no? Porque de hecho las nuevas generaciones que se están formando hoy aquí en distintas disciplinas serán los profesionales del día de mañana, y una de las cosas que nosotros detectamos que hace falta es hablar más de derechos humanos en distintas carreras, no solo en el ámbito social, que siempre se relaciona, ¿no? En trabajo social, educación social, psicología, sino también en medicina, en derecho, en políticas. Estos profesionales deben formarse, deben conocer todos los cambios que nosotros hoy explicamos y que normalmente las personas que estamos en entidades o asociaciones ya los conocemos, pero salen de las facultades sin saberlo, ¿no? Por tanto, gracias a Hierba Buena por invitarnos y por hacer estas jornadas, y espero que pueda ser de provecho. A mí me pidieron que hablara un poco del Quality Rights, ¿no? De esta implementación a través de entidades. Yo ya digo de entrada que vengo de una entidad proveedora de servicios, ¿no? Yo vengo de lo que antiguamente era una fundación tutelar. Y digo antiguamente porque nosotros nos hemos un poco reinventado. Bien. De entrada decir que nosotros nos creamos en el 2003, ahora justo este año hacemos 20 años, y nos creamos porque en Girona había un vacío a la hora de dar apoyo a personas con discapacidad psicosocial. Sí que había entidades, fundaciones tutelares para personas con discapacidad intelectual, para personas mayores vinculadas al Alzheimer, pero no para personas con discapacidad psicosocial. Y una de las entidades que apostó para nuestra creación fue en nuestro proveedor de salud mental, el IAS, en Girona se llama IAS, que era el que gestionaba y gestiona lo que es el hospital psiquiátrico, antes el manicomio. En todos los territorios había uno, nosotros teníamos el manicomio de Sal. Entonces IAS apostó por llevar a cabo una desinstitucionalización, y os estoy hablando de hace años, eso empezó en el 2007 más o menos. Era un proyecto por el que apostaba la misma empresa pública, no estaba financiada por el gobierno ni se lo planteaba el gobierno de Cataluña, pero sí que en Girona se consideraba oportuno el hecho de empezar a desinstitucionalizar, ¿no? Entonces nosotros nuestro trabajo era dar apoyo y ayudar a que estas personas que llevaban tantísimos años viviendo en el manicomio salieran de allí, ¿vale? Ahora, a día de hoy, en Girona no existe la larga estancia desde hace años, solo queda una muy pequeñita unidad que debe haber unas 10 personas o así, que el día que fallezcan desaparecerá. Ya, como ha dicho Hernán, en Cataluña ya no se ingresa a personas en larga estada, pero en Girona hace años que eso dejamos de hacerlo. Nosotros éramos un servicio que nuestro marco legal era la tutela. Y la tutela, como antes ha apuntado Hernán, era decidir por el otro. Nosotros teníamos potestad para decidir por las personas a las que estábamos protegiendo, porque proteger es otra de las palabras muy usadas en nuestro ámbito. Éramos un servicio que estaba incluido en la Carta de Servicios Sociales, es decir, nosotros somos una entidad privada, pero recibíamos financiación pública, estábamos reconocidos y lo que hacíamos era proporcionar ese apoyo legal a cualquier persona. Eso es una de las claves del éxito, podríamos decir, de nuestra entidad. Nosotros nunca diferenciamos por diagnósticos. Ayudábamos si una persona lo necesitaba siempre que un juez nos lo pedía, pero era indiferente que hubiera una discapacidad psicosocial, una discapacidad intelectual, una persona mayor con deterioro cognitivo, etcétera. Nos daba igual, ¿no? Y eso hizo que a día de hoy seamos una de las entidades o la entidad más grande a nivel de Cataluña, atendiendo a más de 1.230 personas hasta la fecha. Aquí esta foto la he querido poner para ilustrar un poco lo que os estaba explicando del manicomio, ¿no? La foto en blanco y negro eran lo que llamábamos pisos de la República. Aquí vivían personas que llevaban 30, 40, 50 años, que hicieron un brote psicótico
una vez puntual en su vida, los metieron aquí y ya no salieron hasta que se murieron. La foto debajo es actual. Ahora, en lugar de esos pisos, se echaron por tierra y se construyó un hospital general. Uno de los que tenemos en Girona, tenemos 2, uno está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Es el simbolismo. Se abrieron las puertas. El hospital psiquiátrico era un lugar cerrado donde solo entraban o profesionales que trabajaban allí o familiares que iban a ver a algún familiar, ¿no? Ahora está abierto, todos son jardines, la gente puede ir porque básicamente van también de visita. Y luego la noticia que he puesto para ilustrar está en catalán, quiere decir la consulta psiquiátrica a la calle. ¿Por qué? Porque se apostó para que los equipos de psiquiatras fueran a visitar a las personas también en la calle, no esperar que fueran las personas las que ya fueran a los servicios de salud mental, sino que fueran los profesionales que salieran a la calle para ayudarlos. De hecho, en Girona tenemos un equipo de calle, que llamamos, queda mal en castellano, en catalán queda mejor, equip de carrer, que lo que hace es ayudar a estas personas que no quieren ir a los centros de salud mental, pero que sí que quieren recibir esa ayuda. Entonces, en lugar de desplazarse él, son los profesionales los que van a donde vive la persona, en qué lugar de la calle pueda vivir. A ver, ¿por qué cambiamos nosotros? Yo ya os he dicho que nuestros orígenes éramos una entidad tutelar, ¿no? Pero en 2014 empezamos a cambiar nuestra esencia. Nosotros éramos conscientes que en nuestro trabajo estábamos violando los derechos humanos, lo estábamos haciendo mal. Eso también nos costó porque la convención está en territorio español, es vigente desde 2008, ¿no? Pero nosotros en 2014 empezamos a decir que nuestra obligación era replantear nuestro servicio o estábamos destinados a desaparecer, ¿no? Por un lado, porque había esta convención, la cual en cada uno de sus artículos nos daba a entender que estábamos haciendo mal nuestro trabajo, pero además porque en Cataluña, como ya ha apuntado antes Hernán, hay una figura desde el 2010 que es la figura de la asistencia. Esta figura realmente ahora con el decreto ley ha modificado un poco lo que era su esencia propiamente. ¿Qué nos venía a decir la asistencia? La asistencia estaba destinada a aquellas personas que tuvieran una discapacidad, pero que se consideraba que esta discapacidad no era incapacitante, ¿vale? Por tanto, no necesitaban propiamente un proceso de incapacitación, pero sí que eran personas que consideraban que necesitaban ayuda, ¿vale? Por tanto, la primera premisa básica y que ya te diferenciaba de la tutela a la curatela era que era una figura voluntaria, la pedía la propia persona. Aquí no entraban ni abogados ni procuradores, el sistema judicial no entraba propiamente a la carga, sino que la persona iba, la pedía y luego en un breve juicio se escuchaba qué era lo que quería, dónde quería esos apoyos, quién quería que le diera esos apoyos y a partir de aquí el juez hacía la resolución. No se cuestionaba si esa persona tenía capacidad o no. Se daba por hecho que sencillamente lo que quería era ayuda, ¿vale? Esta figura fue reconocida por Naciones Unidas como buena práctica. Por eso, cuando en Cataluña se estuvo trabajando sobre la reforma del Código Civil, una reforma que a día de hoy aún no tenemos, nosotros funcionamos con un decreto ley, que es un poco el paso previo, pero la reforma en sí aún no ha salido, está en breve, en cuestión de meses tiene que salir. Se decidió apostar por esa figura de la asistencia. ¿Por qué digo que no tiene la misma esencia? Porque mientras hay una diferencia importante y que es una mejora, que hasta ahora el Código Civil nos decía que era para personas que tuvieran una discapacidad. Por tanto, ya teníamos que tener un diagnóstico médico para poder pedir la figura. Ahora no. El decreto ley nos dice que cualquier persona mayor de edad que considere que necesita ayuda para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, la puede pedir. Con lo cual ya nos estamos separando del modelo biomédico del que queremos huir, de que la Convención nos dice que debemos ir hacia un modelo social y no un modelo médico. Pues bien, en la redacción de la asistencia de Cataluña ya se va a este modelo social, ¿no? Ya nos dice no hace falta tener un diagnóstico, sino que la persona quiera ayuda, ¿no? También os diré que el sistema judicial
era paternalista y sigue siendo un sistema paternalista, porque es verdad que cuando hay alguna persona, y nos hemos encontrado con casos de personas que no tienen propiamente un diagnóstico, ya sea porque no quieren ir al médico, porque no tienen un entorno que les acompañe, etcétera, no tienen un diagnóstico, pero sí que tienen unas dificultades y quieren esa ayuda, hemos encontrado con jueces que lo han tumbado y no se le han dado la asistencia porque no hay un diagnóstico detrás, ¿vale? Eso está claro que legalmente es un recurso que vamos a ganar. De hecho, en breve tiene que salir sentencia y sabemos que vamos a ganar, pero no impide que hemos tenido que ir a la audiencia provincial para que nos dé la razón, y eso es perder meses a una persona que hace meses que nos está pidiendo esa ayuda. Pues bien, la figura de la asistencia es la que se ha articulado en Cataluña. Como bien ha dicho Hernán, sí que aquí hay la posibilidad de representación, como en España en la curatela hay la posibilidad de representación, pero la ley nos dice muy claramente que esta representación debe ser para actos muy concretos y para situaciones excepcionales, no debe ser la norma y lo general. Y la verdad sea dicha, en Cataluña al menos, la semana que viene tengo que ir a San Sebastián a un congreso donde se va a hablar sobre la aplicación a nivel español de las leyes, y quiero saber a ver qué se dice. En Cataluña se ha aplicado mal, porque lo que se ha normalizado son las asistencias con representación, y además con representación en todos los ámbitos, ¿no? Sí que es verdad que en Girona hemos hecho un trabajo ingente con los juzgados, hemos recurrido todas esas sentencias que hemos considerado que no eran adecuadas porque la persona ya estaba pidiendo la ayuda, por tanto no necesitaba en ningún caso la representación, y nos han dado la razón, pero es la batalla de siempre, ¿no? Tener que llegar siempre a recurrir judicialmente para que nos hagan caso. Pero bueno, no dejaremos de hacerlo si es la manera de conseguirlo, y de hecho hemos conseguido revertir, y a día de hoy nosotros ya tenemos más asistencias con apoyo sin representación que asistencias representativas, ¿vale? Entonces, lo que decimos, nosotros hemos cambiado, pero deben cambiar también los demás agentes. No nos podemos quedar en cambiar nosotros, que somos una pequeña entidad, ¿no? En el ámbito judicial hay una reforma, es verdad, pero no se aplica correctamente. Desde nuestra perspectiva no se está aplicando correctamente. De hecho, la sensación es que han cambiado el nombre, pero siguen vulnerando los derechos porque siguen permitiendo que se represente a la persona. La sociedad debe haber más pedagogía, más sensibilización. Aún cuesta mucho en el ámbito de la sociedad no oír la frase de ¿qué hace esta persona en la calle? Esta persona tendría que estar encerrada. Es una frase que hemos oído y que seguimos oyendo, y esa frase debe desaparecer. Por tanto, es necesario hacer más pedagogía. La sociedad no sabe, no conoce que hay una reforma ni legal, ni que hay una convención que aboga por los derechos de las personas con discapacidad, y también las entidades, los otros servicios también desconocen ese cambio de paradigma, sino en el ámbito de salud, por ejemplo, no se seguirían vulnerando derechos como se vulneran, y en otros ámbitos también, ¿no? Nosotros también empezamos un proceso para cambiar nuestro nombre. Consideramos que ya el mismo nombre, nuestra etiqueta ya era incorrecta. Fundación Tutelar, quería decir fundación que decide, ¿no? De alguna manera. Y hace justo un año, en el noviembre del año pasado, ya legalmente nos hemos pasado a decir Fundación Suport Girona. Suport, como veis, con 2 P's, por el hecho de que en la convención una de las palabras que más sale en inglés es support, apoyo, que en catalán support significa apoyo también, ¿no? Entonces, por eso nos decimos Fundación Suport Girona, y nosotros no dejamos de ser un proveedor de servicios, pero a su vez nosotros también somos activistas en pro de los derechos de las personas con discapacidad, con lo cual yo por eso hoy precisamente estoy aquí. Sobre las entidades en primera persona, como Tomás lo ha dicho en la introducción, Hernán también lo ha dicho en su presentación, nosotros queremos que estas entidades sean fuertes, nosotros queremos colaborar y poder sincronizar con ellas las estrategias necesarias en pro de los derechos de las personas con discapacidad.
En algunos territorios, es triste pero real, no existen estas entidades. Yo ayer con Hernán viniendo le decía, en Girona no tenemos entidad en primera persona. Cuando necesitamos tiramos de entidades de Barcelona, de entidades como la de Hernán, pero también le dije que creemos necesario que haya esas entidades y por tanto apostamos para que se cree y estamos trabajando para que Girona también tenga propiamente una entidad. Y somos conscientes que, y antes de empezar aquí hablábamos con compañeras y con compañeros que nos decían que a veces no estás en el momento ideal para poder representar a las entidades en primera persona. Ser activista es un esfuerzo porque todos también tenemos nuestro día a día, tenemos nuestras mochilas emocionales, ¿no? Y a veces las personas no sienten esa necesidad, ¿no? de liderar esos movimientos. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlos para que den ese paso adelante. Nosotros tenemos que estar acompañándolos en el camino, pero es su voz la que manda, es su voz la que tiene que producir los cambios. Nosotros siempre estaremos allí para poder acompañarlos desde nuestra visión como proveedores de servicios, pero que damos apoyo a más de 1.200 personas, con lo cual tenemos muchas voces que nos dicen lo que quieren y los derechos que se les está vulnerando, pero sí que es importante tener en cuenta que estas entidades en primera persona deben seguir existiendo, se deben seguir creando y de hecho los territorios deberían tener entidades en primera persona. En nuestra página web, la portada, lo que nos dicen un poco nuestra función, que es este apoyo tanto a nivel jurídico como a nivel social, y además debe ser un apoyo global en toda la persona, individualizada. Siempre decimos no hay dos personas igual, con lo cual nosotros tenemos que escuchar cada una de las necesidades de nuestras personas, y flexible, que es una de las cosas que cuesta más, ¿no? En la sociedad, al menos en Cataluña, las cosas son muy poco flexibles, ¿no? Por tanto, nuestro trabajo es este. Podéis ver que ya hay el logo de los Quality Rights en nuestra web. Tenemos un apartado específico de los Quality Rights, luego explicaré un poco. ¿Cómo vemos nosotros, como nuestra entidad, cómo ve el apoyo? Bien, siempre cuando hacemos nuestras charlas a entidades, a profesionales, etcétera, siempre utilizamos esta diapositiva. A mí me gusta mucho porque lo que viene a decir es que donde ahora nosotros podríamos limitar las opciones de la persona y las podríamos limitar por el hecho de poder decidir por ellas, siempre pensando que lo que hacíamos era protegerlas, es decir, nunca hemos actuado ni nosotros ni las entidades con mala fe, sino que pensamos que nuestro deber era proteger a las personas o proteger a veces a su entorno, ¿no? Porque también es verdad que a veces llegaban casos a nuestra entidad más por la presión del entorno que no por la propia persona, ¿no? Pues ahora lo que debemos aprender, y eso es una de las cosas que más cuesta, es aprender a gestionar riesgos y responsabilidades de otra manera. Nos cuesta mucho dejar que las personas se equivoquen, ¿no? Parece que nosotros que no tenemos un diagnóstico nos podemos equivocar, no pasa nada y aprenderemos de nuestros errores, pero si tienes una discapacidad no te puedes equivocar, debes ser perfecto, ¿no? Y eso no es así. Todos tenemos derecho de equivocarnos porque de nuestros errores aprendemos. Y al profesional, y me incluyo, nos cuesta mucho aceptar la responsabilidad. O sea, siempre vamos a ver de si esa persona se equivoca y hace esto, ¿cómo me va a repercutir a mí como profesional, ¿no? Y a veces hemos tomado decisiones más por el miedo de lo que me va a pasar a mí como profesional por haber dejado que esa persona cometiera ese error, que no en el daño que le hacemos a ese personal al no dejar que precisamente se equivoque, ¿no? Por tanto, debemos aprender a gestionarlo de otra manera. Nosotros debemos ofrecer ese apoyo. No es abandonar a la persona, que a veces las familias cuando hablas te dicen es que antes los cuidabais mucho y ahora los tenemos abandonados. No los abandonamos, los acompañamos. Y a veces aceptamos decisiones que a lo mejor nosotros consideramos que no son las adecuadas, pero tenemos que dejar que ellos las tomen para que vean si son realmente adecuadas o no, les hacen bien o no les hacen bien, ¿no? Entonces tenemos que mejorar esa interacción también con el entorno. Cuesta mucho aceptar que las personas puedan vivir en la comunidad, no entiendo por qué, pero les cuesta, ¿no? A la sociedad le cuesta pensar y decir yo estoy muy a favor de que la gente se integre, pero yo no quiero un enfermo mental encima de mi piso, ¿no?
Entonces, todo eso nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlos y apoyarlos en las decisiones que tomen, siempre priorizando, y eso lo dice la Convención, lo recojo muy bien, priorizando derechos, voluntad y preferencias de las personas. Son 3 palabras claves que se utilizan en la Convención muy a menudo. Aquí, ese tuit, ayer mi jefe me dijo, Nuria, tienes que decir eso, importante, que he leído un tuit de Dunja Mijatovic, que era la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y era importante porque ayer tuiteó una cosa muy similar a lo que tuitó en 2021, a un informe que hizo en 2021. En ese momento decía que las prioridades, por un lado, era cerrar estas grandes instituciones, ¿no? Los hospitales psiquiátricos, donde se permitía internar a una persona en contra de su voluntad, se tenían que cerrar, y además teníamos que reducir esas prácticas coercitivas que hay en los servicios psiquiátricos, incluso el uso de la restricción y de la medicación, y además debíamos ir eliminándolo progresivamente. Bien, el objetivo final, en su momento, Dunja nos dijo que era reemplazar esas instituciones por un sistema de salud mental que, basado en la coerción, es el que teníamos hasta ahora, y teníamos que basarlo en la recuperación y en la comunidad. Recuperación, qué palabra tan bonita, a mí cada vez me gusta más, porque hasta ahora parecía que no se podía recuperar a las personas. Tú, en el momento que las encerrabas en un centro psiquiátrico, era porque no contemplabas la posibilidad que esas personas se pudieran recuperar, y de ahí que se pasaran toda la vida encerradas, ¿no? Y en cambio ahora la palabra que se está usando, y Hernán lo ha dicho, y se está trabajando en la recuperación de las personas. Todos nos podemos recuperar de alguna manera. Si te rompes una pierna, tienes la opción de recuperarte, ¿no? Y de volver a andar. ¿Por qué no tienes la opción de recuperarte si tienes un diagnóstico de salud mental detrás? Pues tenemos que ir hasta modelos que se basen en la recuperación y en la comunidad, y que además promuevan esa inclusión social, y que ofrezcan otros tratamientos que estén basados en derechos y en estos apoyos psicosociales, ¿no? Pues bien, eso lo decía en 2021. Ayer Dunja tuitó que se necesita un cambio de paradigma para reemplazar las instituciones y los servicios de salud mental basados en la coerción por modelos voluntarios y comunitarios. Es decir, nos está haciendo lo mismo de hace 2 años, porque seguimos sin avanzar en este ámbito. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros queríamos cambiar, creíamos que era necesario cambiar, entonces lo que buscamos fueron alianzas, ¿no? Y la alianza la encontramos en la OMS, en el Quality Rights. Nosotros, Josep María, mi jefe, siempre comenta que probablemente yo, trabajadora social, si voy a un simbiosis con psiquiatras y les digo, oye, estáis trabajando mal, debéis utilizar medidas alternativas a la involuntariedad, al tratamiento forzoso, me dirán, bueno, ¿y tú quién eres? Tú eres trabajadora social, ¿no? Pues tú habla con los tuyos, porque yo soy psiquiatra y yo sé hablar de lo mío, ¿no? Pero si la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, nos está diciendo que estamos violando, que estas prácticas están violando derechos humanos, yo entiendo que el sistema médico, a la OMS al menos, sí que le va a hacer caso. A mí a lo mejor no, que no soy nadie, pero a la OMS. Entonces, nosotros firmamos un acuerdo con la OMS para hacer ese despliegue del Quality Rights. A nivel de Girona también hablamos con la Generalitat de Cataluña, y también la Generalitat de Cataluña hizo un acuerdo con la OMS para ese despliegue. De hecho, ahora hay un grupo de trabajo en el que Hernán forma parte, donde se está trabajando con las herramientas que ha proporcionado la OMS. Se están preparando mejor para dar a conocer a todos los profesionales de los distintos ámbitos, porque a nivel de Cataluña se ha hecho la apuesta para que se forme a todos los profesionales. Hablamos de profesionales del ámbito social y médico en primer término, o sea, los primeros que se formarán, pero se tiene que formar a toda la sociedad, ¿no? Eso conllevará su tiempo. ¿Qué son los Quality Rights? Para quien no ha oído hablar de ellos. De hecho, el Quality Rights es un instrumento de calidad y de derecho de la OMS, que lo que quiere es evaluar y mejorar la calidad de los servicios sociales y los servicios de salud mental y de apoyo social, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues
pone a disposición una serie de herramientas, unas guías. También hay una formación online que quien esté interesado, en nuestra página web hay el link directo. Es una formación que además la puedes ir haciendo en tus ratos libres. No es una formación compleja y luego te acredita como que te has formado en Quality Rights. Bien, pues estos manuales que son en los que ahora están trabajando Hernán y otros compañeros en distintos grupos de trabajo, lo que pretenden es transformar un poco estas actitudes y estas prácticas que se han ido llevando a cabo durante muchos años. De hecho, son manuales muy extensos donde podemos encontrar ejemplos reales de personas que han vivido, por ejemplo, internamientos forzosos, cómo se han sentido, cómo han visto ellos vulnerados sus derechos, y también te da alternativas a ese tipo de prácticas, ¿no? Entre muchas otras cosas. De hecho, un poco el Quality Rights, así esquemáticamente lo que nos quiere decir es que todas esas actitudes y prácticas que han predominado hasta hoy y que siguen predominando en el ámbito de salud mental se deben transformar. Es una transformación a gran escala la que debemos llevar a cabo para que empiecen a respetar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Este cambio de paradigma nos viene marcado por la Convención. La Convención fue la primera que nos dijo que teníamos que cambiar todo eso, ¿vale? Y debemos sustituir ese estigma y esta discriminación que siempre ha envuelto el mundo de la salud mental, el ámbito de la salud mental. Lo debemos cambiar por esta aceptación y por esta inclusión en la comunidad. Debemos entender que las personas no todas son iguales, que las personas funcionan de distinta manera y tenemos que empezar a aceptar que hay personas que se comunican o se manifiestan de una manera distinta que sale de lo que nosotros consideramos la normalidad, ¿no? El hecho no hace tantos años que si tú veías una persona chillar por la calle sin hacer nada, chillando sencillamente, la tendencia era llamar a la policía: oye, hay una persona que está chillando en la calle, no debe estar bien, y luego la policía la cogía, la llevaba, en nuestro caso, a SAD, ¿no? O en cualquier hospital psiquiátrico, porque se consideraba que la actitud de esa persona no era lo que se consideraba normal, ¿no? Pues bien, debemos empezar a entender que cada persona se expresa de su manera y que tampoco está haciendo ningún daño, ¿no? Debo decir que en todo el mundo esa respuesta que se ha dado ha sido errónea. O sea, no somos los únicos que hemos actuado mal, los únicos que estamos permitiendo el internamiento involuntario a través del artículo 763. Por tanto, el cambio debe ser global. Se han cambiado las leyes, es verdad, se ha hecho una reforma legal aunque no se aplique correctamente, pero no nos podemos quedar aquí, sino que también tanto las políticas como los servicios deben cambiar. Aquí no voy a explicar todos los manuales, pero como podéis ver estamos hablando de que hay 14 manuales. Son manuales que además cada uno puede tener 150, 200 diapositivas, o sea, son manuales muy extensos. Por eso hay un grupo de trabajo para un poco poner un poco de orden, ¿no? Porque ayer con Hernán hablábamos, hay diapositivas que se repiten mucho o que no se terminan de entender, entonces se está ordenando todo, pero como podéis ver contempla desde la capacidad legal, el tema de la protección contra la coacción, la violencia y maltrato, la recuperación. También habla de las PDA, de la programación de acción anticipada que Hernán nos ha explicado. O sea, son realmente manuales muy útiles, muy extensos, ¿no? Esto, ayer tuve que poner alguna diapositiva más porque creo que es muy importante y fundamental. A día de hoy, esta semana, en Europa hay un debate sobre el protocolo adicional del Convenio de Oviedo. El Convenio de Oviedo es el que nos autoriza a hacer los internamientos involuntarios, el que justifica que en casos excepcionales, cuando una persona se pone en riesgo ella misma o a un tercero, si un médico lo considera oportuno, esa persona se puede ingresar en contra de su voluntad. El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que antes comentaba Hernán, que no se ha modificado. Pues bien, eso es gracias, entre comillas, al Convenio de Oviedo, que de alguna manera es lo que más está costando, ¿no? Esta resistencia que hay también en el ámbito médico de aplicar el artículo 14 de la Convención, que es el que nos dice que debemos terminar con los ingresos involuntarios, y además hasta hace poco había la tentación de regular la coerción, es decir, justificar que en algunos momentos era preciso utilizar esa coerción, ¿no? Y eso era el debate que había para no eliminar totalmente esos internamientos
involuntarios, buscar cómo regular la coerción. Pues bien, a día de hoy está suspendido el protocolo adicional. Y esta semana, aquí he puesto una foto de mi compañero Ferran, que ha estado en Riga, ayer volvió precisamente, donde se ha estado trabajando con alternativas a la coerción. Se ha hecho un debate, un grupo de trabajo. También le pregunté si había algún representante español, si había podido hablar. Me dijo que él no había visto a ninguno, ni había oído la intervención de ningún representante del Estado español. Pero si bien es una muy buena noticia el hecho de que se ha suspendido ese protocolo, ¿no? Le pedí que me diera un poco de información para poder trasladarlos a vosotras de lo que se había hablado a la reunión. Como veis, en una reunión con el Comité Director de Derechos Humanos en los ámbitos de la biomedicina y la salud del Consejo de Europa, y el tema era la recomendación sobre el respeto a la autonomía en la atención de salud mental, ¿no? Recomendación, ya decía que no es de aplicación obligatoria, pero en el momento que te están recomendando, pues es para hacer unas buenas prácticas, ¿no? Y Ferran me comentó que la recomendación que se estaba trabajando a nivel del Consejo de Europa era para sustituir o reemplazar lo que ahora está suspendido, es decir, el protocolo adicional del Convenio de Oviedo, que lo que pretendía ese protocolo era regular en qué supuestos sí que era posible utilizar la coerción, ¿no? Pues bien, lo que se está hablando es que eso ya no es posible, ya no hay excepciones, eso se debe terminar, y lo que se hace ahora es trabajar en esas alternativas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Pues consensuar ese texto inicial que pueda incluir todas esas sensibilidades implicadas en la redacción de la recomendación, teniendo en cuenta quién son los destinatarios finales. Estamos hablando que los destinatarios finales son profesionales que están más alienados con este marco biomédico, ¿no? Este marco del que nosotros decimos que debemos salir para ir a un marco más social, pero tenemos en cuenta que los profesionales que recibirán estas recomendaciones son los del ámbito de la salud, ¿no? Que son los que están llevando a cabo a día de hoy esos internamientos involuntarios. Pues decían que la idea de las organizaciones no gubernamentales, entre las que estábamos nosotros, pero nosotros estamos en representación de ASPD, que es una federación internacional de la que formamos parte, es que aunque la recomendación no tenga un contenido perfecto, sí que nos pueda servir, por un lado, para evitar ese debate sobre el protocolo adicional, es decir, no debe haber ese protocolo adicional del Convenio de Oviedo, no puede resurgir ese debate, ni se debe resucitar el instrumento o las alternativas que se estaban hablando, estas excepciones, en qué momentos podemos utilizar la coerción, ¿no? Pues eso es un poco lo que han estado hablando en Riga. Si se ha llegado aquí, si se ha llegado a suspender ese convenio, es gracias a la movilización. De hecho, había un hashtag, Withdraw Oviedo, era el hashtag que se utilizaba para ya te lo enseñaré, Tomás, también me lo tuvieron que decir, tampoco no. Y gracias a ese movimiento hemos conseguido parar el protocolo que abría la puerta de alguna manera a consolidar esas prácticas restrictivas, esas prácticas coercitivas. Y he utilizado la palabra hemos en primera persona de plural. Perdón, aquí creo que el énfasis del hemos, porque lo hemos hecho conjuntamente el movimiento de las personas con discapacidad, con las personas con experiencia propia en el ámbito de la salud mental y también con los proveedores de servicios como Support Girona, que también apuesta por acabar y por abolir este protocolo adicional, ¿no? Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia saber que desde Europa ya se ha visto claro que no hay excepciones en la involuntariedad, que debemos acabar, y si no lo hemos hecho hasta ahora y debemos reconocerle, es porque no sabemos hacerlo. Es así de sencillo, o sea, y no pasa nada por reconocer. Nosotros tuvimos que reconocer que no estábamos trabajando adecuadamente y que estábamos vulnerando derechos, ¿no? Pues, bueno, saber que te equivocas es el paso previo para hacer ese cambio, ¿no? Si no reconocemos que estamos actuando mal, no cambiaremos esas prácticas, ¿no? Por eso es importante también cuando hay estas formaciones, estas jornadas, que el ámbito de la salud también esté representado.
No, nosotros no lo decimos, no somos los únicos que estamos diciendo que debemos ir para ahí. No es que Suport Girona sea más chulo que nadie y se hace así porque lo decimos nosotros, ni mucho menos. Hernán ya nos lo ha apuntado un poco. Hay distintos documentos que nos marcan el camino. Por un lado, la Estrategia Española sobre Discapacidad, que prevé el periodo 2022-2030. Que hay distintos ejes y el primer eje nos dice que debemos avanzar hasta esta aplicación efectiva del enfoque de derechos de la Convención, superando ese modelo asistencial y médico rehabilitador, ¿vale? O sea, ya nos está marcando la línea. Por un lado nos dice que debemos modificar las leyes, que eso ya lo hemos hecho, por ello os vuelvo a repetir, según mi criterio, mala aplicación a día de hoy, pero también a esas políticas que hay, esas prácticas relativas a la prestación de servicio, ¿no? Y el hecho de poder aplicar proyectos que hayan resultado bien y poderlos aplicar en el territorio es una de las cosas por las que nosotros apostamos mucho, ¿no? A veces mirar afuera nos sirve para ver cosas que están funcionando y que a lo mejor aquí también pueden funcionar, ¿no? Y el segundo eje es el de la autonomía personal, el de la vida independiente, muy vinculado al artículo 19 de la Convención, que ya nos dice promover estas prestaciones que van orientadas a permanecer en el domicilio y en la vida en la comunidad. ¿Ya me pita? Sí. 5 minutos. Hernán ha tenido 5 minutos, creo que yo también, ¿no? Sí. Bien. Bien. Creo que hemos coincidido con la noticia. El gobierno eliminará los internamientos forzosos a enfermos. Nos ha gustado la noticia, a ver si es verdad. Luego también hay un documento de Naciones Unidas, Transformación de los Servicios para las Personas con Discapacidad, que lo que hace son recomendaciones a los estados, a la comunidad empresarial, a la sociedad civil y al sistema internacional para iniciar esa transición tan necesaria. La Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, si os fijáis, el 2030 yo creo que va a ser un año importante porque todo termina en el 2030. Que también nos dice que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a tomar parte de la comunidad y a implementar buenas prácticas de desinstitucionalización. Y la Estrategia Española sobre desinstitucionalización, que también nos dice que debemos cambiar esa cultura de atención a las personas que necesitan los apoyos y contribuir, mejorar y transformar esa tipología de centros, entre otras cosas. Si alguien estuviera muy interesado en estos documentos, se los puede hacer llegar. ¿Qué dificultades nos encontramos? Bien, por un lado, servicios sociales y sanitarios rígidos, muy compartimentados, ¿no? Nosotros en Cataluña tenemos la cartera de servicios, tienes unas ayudas, unos requisitos. Si tú cumples los requisitos, perfecto, tienes derecho a esa ayuda, pero como no cumplas requisitos, quedas como en el limbo, ¿no? Y es imposible hacer mover, decir, bueno, pero a lo mejor puedo la ayuda utilizarla de otra manera. No, si no está recogida en el sistema, no, pues no existe, ¿no? Entonces, esa rigidez debemos terminar con ella, debemos modificarla. No son adaptables ni son personalizables, son genéricos y tenemos esa tendencia a la institucionalización, ¿no? De la que debemos huir. El tema de la sensibilización de la sociedad, luchar contra ese paternalismo que envuelve a nuestra sociedad, la formación de los profesionales y los directivos de las organizaciones, tanto sociales como sanitarias, porque no conocen el impacto real de la Convención. Es un documento más en algunos casos o no han casi ni oído hablar de ellos. Buscar recursos económicos para ayudar a salir de la pobreza a muchas personas. Yo había cogido de nuestra memoria un poco las cifras en nuestro caso. Tenemos un 41% de las personas que están en el umbral del riesgo de la pobreza y un 31% que están en la pobreza, ¿no? O sea, la mayoría de personas que atendemos, en nuestro caso, las prestaciones que cobren difícilmente las ayudarán a vivir en la comunidad, a no ser que sea compartiendo con otras personas en su misma situación, ¿no? Y esa búsqueda constante de vivienda que sea accesible y asequible, ¿no? Hacen falta estos servicios sociales que sean individualizados, que sean flexibles, que sean adaptables y sobre todo que estén orientados a la inclusión comunitaria. Y de momento en Cataluña, aunque sí que hemos hablado mucho con el gobierno y nos dice que sí, que es verdad que debemos apostar por la comunidad, a los pocos de reunirnos con ellos sale esta noticia
Derechos Sociales impulsa 31 nuevas residencias y centros de día dentro de un plan de 142 millones de fondos europeos, ¿no? Aquí en ese caso sí que es verdad que habla sobre todo de residencias de personas mayores, cuando nosotros estábamos diciendo que debemos crear ayudas que permitan a las personas poder vivir en la comunidad, y eso también incluye a las personas mayores. Cuando además los fondos Next Generation decían que no podían servir para crear nuevas instituciones ni arreglar instituciones existentes, sino que debían servir para crear servicios basados en la comunidad. No sé yo cómo el gobierno catalán justificará ese dinero en creación de instituciones y arreglar, porque la letra pequeña no la ves, pero una de las cosas que pone es que también está previsto arreglar instituciones ya creadas, ¿no? Entonces, eso difícilmente se pondrá a justificar, y si no se justifica implicará que los catalanes vamos a pagar estas nuevas residencias, ¿no? Y en cambio no hemos visto proyectos que aboguen el hecho de poder vivir en la comunidad, que es lo que nosotros queríamos y por lo que apostamos, ¿no? De hecho, os diré que eso es un paréntesis. Oye, no he hecho ninguno, es el primero que hago y a mí me gusta mucho hacer paréntesis. Nosotros hicimos un proyecto para una unidad que existe en Girona, que es para personas con discapacidad intelectual grave y trastornos conductuales, que vivieran en la comunidad. Buscábamos 6 personas, incluirlas en la comunidad con los apoyos que necesitaran. Hicimos un proyecto de un coste aproximado de unos 200.000 euros. Le presentamos a la Generalitat, que les gustó mucho el proyecto, y nosotros creemos que si un proyecto funciona es lo que ayuda a que luego se lleve a cabo una política que apoye por ese proyecto. Les gustó tanto que nos ofrecieron 20.000 euros de los 200.000. Entonces, claro, dijimos, si no les llega a gustar, casi que pagamos para hacer la reunión con ellos, porque si os gusta y nos dais 20.000 euros, no sé cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Hemos buscado alternativas, lógicamente, ¿no? Y hay una fundación privada que le gustó también. Espero que le gustara mucho más que a la Generalitat, porque dice que mirará de poder subvencionar la diferencia y que podamos llevar a cabo, porque realmente es un reto, ¿no? Poder decir que personas con trastornos conductuales, que es una de las cosas que más cuesta de aceptar, y con esas discapacidades puedan vivir en la comunidad como cualquier otra persona, y si lo conseguimos creo que será importante poder apostar por ello. Bien, hasta aquí 5 minutos, no me he pasado más. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora, si tenéis alguna duda o comentario a los ponentes antes de ir al descanso, es el momento. Vale. Sí, explico el modelo triestino de la Casa Mama, que a ver si es cierto que lo acaban copiando en Cataluña también, que le llaman la Casa Ágora, que no existen en Cataluña, pero como mínimo ya aparece como proyecto, ¿no? Básicamente es, en lugar de tener a la gente en modelo residencias, hay una serie de pisos en un territorio pequeño, ¿no? Pero la gente vive en su propio piso, ¿sí? Y hay, digamos, la que llaman la Casa Mama, que es un lugar en el cual 24 horas hay quienes les pueden brindar apoyo, ¿sí? Hay profesionales de salud mental, hay peers, ¿no? Pares, ¿sí? También en las 24 horas, y si no quieres comer solo, si no quieres, no quieres cenar solo, pues vas a la Casa Mama y compartes con otra gente, ¿sí? Y al mismo tiempo, si necesitases algo, pues lo tienes al alcance, porque digamos es igual en 2 o 3 edificios hay varios pisos de estos, no digamos asistidos, pero que la gente vive de manera independiente y tiene una Casa Mama de referencia, ¿sí? Y esto es muchísimo más barato que el modelo residencial, pero muchísimo más barato. Eso es el modelo de la Casa Triestina. Y no es tan difícil de copiar, ¿no? No supone nada tan extraño para copiar. En esta línea, solo una cosa, a veces pensamos que no avanzamos porque siempre te dicen no hay recursos. No, es que el problema a lo mejor es gestionar los recursos de otra manera, porque no estamos pidiendo tampoco que se amplían las partidas económicas por salud mental muchísimo mejor, ¿no? Pero que al menos con las que tenemos, pues empecemos a replantear las cosas de otra manera, que tampoco debe costar tanto, ¿no? Yo el otro día oía una experiencia que me gustó y ayer se la comenté a Hernán. Cuando una persona va a la unidad de agudos, en Sant Joan de Déu creo que fue,
hicieron una prueba piloto que no gustó a los profesionales, pero que al final vieron que dio un buen resultado, que es que permitieron que una madre estuviera con su hijo que estaba ingresado en una crisis psicótica, pues permitieron que la madre estuviera con él toda la noche, ¿no? Eso que es una cosa que no son recursos, es un tema de normativas. Es decir, ¿por qué un familiar o una persona de confianza, quien la persona quiera, no puede estar toda la noche en una unidad de agudos al lado de este familiar, de esta persona que lo está pasando mal? Que eso a lo mejor favorecería el hecho de evitar que esta persona se ponga nerviosa, que haya contenciones detrás, mecánicas o farmacológicas, etcétera, ¿no? Porque tiene a alguien que le tranquiliza, ¿no? Es algo tan sencillo, pero que no se lleva a cabo. Las unidades de agudos no entran los familiares. Es más, puedes estar un día, 2 días, 3 días aislados sin poder ver a tu familia, ¿no? Bueno, pues son cosas que nos podemos replantear y que son cosas que ya podríamos hacer hoy mismo, o sea, no necesitas nada para solo permitir hacerlo, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas, Tomás, del problema del proyecto Youth, está destinado a jóvenes, aunque nosotros trabajamos a partir de adultos, pero sí que es verdad que estamos empezando a formar parte de grupos de trabajo que ya trabajan con gente joven, porque nos encontramos que a veces las personas jóvenes no saben expresar, no saben cómo dirigirse, cómo expresar su malestar, cómo hablar con los profesionales, y a la inversa, los profesionales no sabemos cómo comunicarnos con la gente joven, ¿no? Y este proyecto de lo que habla es de eso, ¿no? De cómo los profesionales podemos aprender a comunicarnos o qué herramientas podemos utilizar para comunicarnos con los jóvenes, y los jóvenes cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Y una de las propuestas es un juego, como un juego de rol muy sencillo, que lo que hace es ayudar precisamente a esta comunicación, ¿no? De un lado a otro y del otro al lado, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Nosotros apostamos mucho por el hecho de lo que os decía, esa mirada europea, ¿no? Uno de los proyectos que también hemos finalizado, que es el UNIC, nos habla de presupuestos personales, y ese es el que hemos vendido a la Generalitat para un poco cambiar la estructura de servicios, de prestación de servicios que está haciendo, ¿no? Lo que os comentaba, la necesidad. Y hago un apunte rápido porque creo que es muy importante, es una apuesta que hacemos nosotros. En Flandes funcionan desde 2017 con presupuestos personales. ¿Qué es eso, no? El hecho de que en lugar de asignarte a ti una ayuda, ¿no?, que normalmente en nuestro caso va muy institucionalizada, es decir, una persona mayor, por ejemplo, consigue un qué grado de dependencia, o es muy solvente económicamente, o tiene muchos apoyos familiares, o la alternativa es ir a una residencia, ¿no? Pues lo que hacen los presupuestos personales es, a través de las valoraciones, y aquí se tendría que mirar bien esos baremos, cómo se hacen, lo que te asignas es un presupuesto, ¿no? Y te dicen, pues mira, yo en lugar de destinar los 2.500 euros que me costaría tu plaza en la residencia, porque te puede llegar a costar eso si una persona cobra 300, por ejemplo, pues te doy ese dinero y tú lo destinas en los apoyos que consideres, pero para que te puedas quedar en casa, ¿no? Hay la opción de que la propia persona autónomamente decida contratar los servicios, o hay la opción que lo haga a través de personas de apoyo, ¿no?, o de entidades, y que te ayuden a planificar ese apoyo, ¿no? Entonces nosotros lo que apostamos es por eso, porque es la alternativa a la institucionalización. Es decir, si una persona quiere ir a una residencia, perfecto, ya hay la opción. Pero, ¿y si una persona quiere quedarse en casa, cómo lo hacemos, no? Y eso aquí no existe, porque si tú a la Generalitat le dices, oye, mira, a mi abuela los 2.000 euros que te vas a gastar en la residencia me los das y yo ya le busco apoyos para que se quede en casa, no es viable porque no existe, ¿no? Entonces nuestra apuesta es los presupuestos personales, lo hemos trabajado a través del proyecto UNIC, y además apostamos por ello porque en Flandes están funcionando. Entonces si funcionan en Flandes, ¿por qué no pueden funcionar aquí en nuestra casa, ¿no? Y es un poco, a la Generalitat también le ha gustado la idea. Espero que le haya gustado más que el proyecto de desinstitucionalización, porque si no habrá muchos cambios. Pero es una manera de eso que yo os comentaba, ¿no? Esa transformación de los servicios, pues, y las prestaciones con la mirada comunitaria, los presupuestos personales nos pueden ayudar mucho.
ya que se está hablando de tema de gestión de dinero, quería comentar dos cosas, ¿no? Que igual antes las podría haber comentado, pero no me daba el tiempo, ¿sí? Los cambios no solamente se pueden dar por materia legislativa, sino por políticas públicas, y una de las maneras más básicas, ¿sí? Tiene que ver con qué pagas, ¿no? Si pagamos siempre lo mismo, pues se va a seguir haciendo siempre lo mismo, ¿sí? No sé cómo funciona aquí, pero nosotros tenemos una sanidad pública que en realidad es concertada, porque son prestadores, ¿no? Aquí debe ser similar, ¿sí? Vale. Estrategia para reducir la contención mecánica, ¿sí? Uno de los objetivos básicos de la Comisión de Trabajo de la Atención Basada en Derechos es, digamos, cambiar las políticas públicas en relación a las contenciones mecánicas. Este año, por primera vez, ¿sí? Es obligatorio, y ahora explico cómo, ¿sí? Para que los prestadores de servicios informen, ¿sí? Con una serie de indicadores, que lleven un registro e informen al Departamento de Salud de la cantidad de contenciones que están haciendo, la duración de cada una, el motivo, si ha habido lesiones durante la contención, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo lo están haciendo? Pues penaliza no hacerlo. O sea, si tú no pasas este informe, pues no cobras el 100% de lo que cobraría un prestador de servicio. Y a partir del año que viene se va a poner una cantidad porcentual de reducción de las contenciones, y si no alcanzas ese objetivo de reducción porcentual de las contenciones, pues penaliza también económicamente, ¿sí? O sea, al contrario, te estás ahorrando dinero para hacer un cambio de las políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, tampoco es tan difícil de copiar, ¿no? Sí. En Navarra sí que está el registro de contenciones desde hace 4 años, pero llevamos toda esta temporada, desde 2018, básicamente con horizonte de contenciones cero. Y básicamente eso está totalmente paralizado, puesto que no se comenta, ¿no?, una sanción o otras medidas que puedan, digamos, incluir, ¿no?, a las personas que hacen estas métodos. Es que un marco legal, ¿sí?, o normativo que no tiene consecuencias negativas su no cumplimiento, más que un marco legal o normativo, una declaración de buenas intenciones, no es más. Y luego sí que hubo una noticia que recientemente en Pamplona salió, de que, bueno, que la Iglesia había puesto justicia restaurativa para el tema de los abusos sexuales dentro de las instituciones, pues, católicas, etcétera y tal. Bueno, pues se sigue planteando, pues, la reflexión de por qué no sucede esto con el tema de la tortura que sufrimos las personas con problemáticas de salud mental, ¿no? O la diversidad de sufrimiento psicosocial, ¿no? Lo que a mí me parece, no sé si lo conocéis, pero a mí lo que me parece increíble es que, por ejemplo, todos los años el Defensor del Pueblo a nivel nacional emite un informe sobre el estado de cumplimiento de los derechos humanos y de las instituciones, y por ejemplo hace un análisis pormenorizado de las contenciones que se realizan en el ámbito de las prisiones e instituciones penitenciarias, y realiza ese informe donde se contabilizan, se registran en ese ámbito, pero sin embargo en el ámbito de sanitario, en el ámbito que nos incumbe a nosotros de salud mental, no existe. En cambio, en el ámbito de prisiones sí. Entonces, realmente, si se puede hacer en un contexto, ¿por qué no en el otro? Sí, sí. Hay una pregunta allí. Sí. Era una duda simplemente. No sé si te entendí bien cuando hablabas de contenciones cero, Sí, vinculadas a organizaciones concertadas, y que esto se vinculaba a la financiación económica. sí. No son instituciones públicas. Es que nosotros... Porque esto Sí. condiciona mucho la situación, quiero decir. Sí. Esto puede generar situaciones muy extrañas donde una organización actúe de determinada manera condicionada por una cuestión económica. La contención cero es una cuestión que no debería estar vinculada tanto a lo público como a las entidades concertadas, sin que mediara ninguna cuestión económica que regulara o no regulara. Pero es que no tenemos otra sanidad en Cataluña. La sanidad catalana es así. La sanidad catalana son prestadores de servicios privados que están concertados. No tenemos... O sea, estaría bien que hubiese una normativa que diga no se hace y ya está, pero si sigue haciendo, ¿no?, por lo menos que tenga consecuencias, digamos, ¿no? Es lo que decíamos antes, porque también hay esa buena voluntad, pero y si no lo cumplo no pasa nada, ¿sí? Esto no sé cómo funcionaría, cómo aplicaría en contextos en que es público, ¿no? Digamos,
El IAS es público, pero paga la Generalitat de Cataluña, por lo tanto es igual, ¿sí? Es exactamente igual. Por más que sea, digamos, de gestión pública, digamos, en la región de Girona, ¿sí? El pagador es autonómico, ¿sí? Por lo tanto, también tiene esa posibilidad de hacerlo. No solamente, de hecho, digamos, en un sentido negativo, en el tema de penalización, también, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los quality rights, ¿sí? Será obligatoria la formación en quality rights. No solamente para los trabajadores de la sanidad, sino para los trabajadores de ámbito social, de ámbito educativo, para todos los que cobran dinero público. Y será obligatorio no porque te fuercen a hacerlo, sino porque entra por DPOs, que son como los objetivos de formación. Es decir, si tú quieres cobrar todos los extras de incentivos por hacer formación continuada, vas a tener que hacer esta formación. Y si no, no los cobras, ¿sí? Es una manera de hacer que la gente se forme en tema de derechos. Ojalá fuera de otra manera, pero es que si no tocan el bolsillo o a las entidades o a los profesionales, pues parece que hay mucha gente que se salta, ¿no? Perdón, pues matizar lo que ha comentado el caballero, que el registro de contenciones que es efectivo en Navarra solo es para instituciones públicas y concertadas. Y hay bastantes residencias privadas que tienen unas vulneraciones de derechos humanos impresionantes. Y encima están con fondos buitres, etc. Y no podemos entrar a ellas. Sí que ha habido 2 inspecciones de trabajo que hemos intentado incidir para qué, pero bueno, está la vez. Sí, por comentar algo, ¿no? Que es súper importante. Claro, motivar a las empresas a no contener por un asunto económico facilita entrar en el tema especulativo de que me cuesta más, ¿no? Si tener más personal que atiendan a las personas o perder esa prima por no contener, porque claro, no contener a alguien que está agitado implica tener un personal dedicado a... Y eso quizás resulte más costoso a la entidad que perderse esa prima por no hacer contener. No es la idea, ¿eh? La idea es que tenga sus consecuencias. Sí, no, sí, me parece bien. La idea es que cueste más. Que como que me ha entrado el asunto purista de hombre, que no habría que atentar contra los derechos de la gente por cuestiones económicas, pero que estamos en el punto de que ya tenemos que valorar eso, porque es más que nada. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el debate, no, bueno, más que debate, la conversación.